La tenue luz de los fluorescentes del supermercado económico inundaba las hileras de estanterías, creando una atmósfera de calma que a Isabel Valenzuela le resultaba familiar. Aquí, en la caja número 3, se sentía a salvo de todos los problemas que últimamente la asolaban fuera de estas paredes. El metódico pitido del escáner, el susurro de las bolsas, las suaves conversaciones de los clientes, todo formaba una relajante sinfonía de la vida cotidiana. Isabel pasa los productos por el escáner y los introduce en las bolsas con una elegancia perfeccionada a lo largo de 15 años de trabajo. Sus finos dedos, cubiertos de pequeños arañazos de las cajas de cartón, se movían como en una danza. De vez en cuando se arreglaba un mechón de pelo oscuro que se le había escapado bajo la gorra de béisbol del uniforme y sonreía a cada cliente con esa sonrisa especial que guardaba para el trabajo, educada, pero no demasiado abierta. «Buenas tardes, son 2.300 pesos», le dijo a otro cliente, un anciano de bigote cano que compraba lo mismo todos los jueves, una barra de pan, un cartón de leche y una lata de sardinas. Se acercaba la hora de comer y la afluencia de clientes empezaba a disminuir. Era en momentos como este cuando los pensamientos de Isabel volvían involuntariamente a su madre. Carmen apenas había salido de la cama en los últimos meses, y cada llamada telefónica hacía que el corazón de Isabel se hundiera de miedo. Sacó el teléfono y comprobó si tenía alguna llamada perdida de la hermana Rosario, que hoy estaba de guardia junto a la cama de su madre. «Isabel, ¿te importaría quedarte hoy 2 horas más?». La voz de Paulo, el cajero jefe, la sacó de su ensueño. «Marta está enferma y suele haber muchos clientes por la tarde». «Claro», respondió ella sin siquiera pensarlo. Últimamente Manuel se quedaba mucho tiempo en la obra y cuando volvía olía a polvo, cemento y algo más que ella no quería nombrar. Antes, su casita a las afueras de la ciudad estaba llena de risas y planes de futuro. Ella y Manuel habían soñado con tener su propio negocio, una pequeña tienda de comestibles en la que ella sería la propietaria, no solo una cajera. Pero los años pasaron. El dinero se fue para las necesidades diarias y los sueños se fueron desvaneciendo como las fotos de su boda que colgaban en el salón. Después de la pausa para comer, aumentó el flujo de clientes. Isabel contaba el cambio mecánicamente, marcaba los artículos, respondía a preguntas sobre descuentos y promociones. Su mente estaba preocupada por la próxima visita a su madre. Tenía que comprar la medicación que le había recetado el médico, preparar una cena que Carmen pudiera tragar a pesar de sus constantes náuseas. «Perdone, ¿tiene una tarjeta de fidelización?», le preguntó a una mujer alta con un traje caro que le tendía la compra en una cinta. Isabel la reconoció como Camila Ortiz, la administradora de la clínica privada que se había trasladado recientemente a la tienda de al lado. Entraba a menudo en la tienda, siempre impecablemente vestida, con un maquillaje y un peinado perfectos. «Sí, claro». Camila le tendió la tarjeta con los dedos impecablemente cuidados, e Isabel se miró las manos con las uñas cortas y la piel callosa. Una extraña sensación de vergüenza la invadió, aunque nunca antes se había sentido avergonzada por su trabajo. El día avanza lentamente. Fuera de las ventanas del supermercado, el cielo gris de Chile se oscurecía poco a poco, anunciando lluvia. Isabel pensó en que se había olvidado de tender la ropa y ahora seguramente se mojaría. Pero eso era lo de menos. A las 7 de la tarde, por fin se quitó el delantal y la gorra de béisbol con el logotipo de Económico. Le zumbaban las piernas después de 10 horas de trabajo y le dolía la espalda, pero aún le quedaba una visita a su madre. Compró fruta y yogur, lo único que Carmen podía comer últimamente. Al salir, Isabel se estremeció con la fresca brisa. Octubre había sido especialmente frío este año. Se abrochó su raída chaqueta y se dirigió a la parada del autobús, pensando que tendría que recortar para comprarle a su madre una manta nueva,
pues la vieja se había desgastado con los años. En el autobús sacó el teléfono y marcó el número de Manuel. 3 pitidos, 4, 5. No contestaba. Seguramente volverá a llegar tarde, pensó, tratando de reprimir su creciente ansiedad. Antes siempre contestaba a sus llamadas, aunque estuviera ocupado, solo para decirle que llamaría más tarde. Ahora su teléfono estaba cada vez más fuera de cobertura o simplemente en silencio, como un símbolo de la creciente distancia que los separaba. 20 minutos después, entraba en un portal que le resultaba familiar. La casa donde vivía su madre era antigua, pero estaba bien cuidada. Los vecinos la mantenían ordenada y cultivaban flores en macetas en el exterior. Al llegar al tercer piso, Isabel sacó las llaves. «¿Cómo está?», preguntó a su hermana al entrar en el piso, intentando hablar bajo para no despertar a su madre si estaba dormida. Rosario negó con la cabeza. «Hoy casi no ha comido. El médico dice que hay que prepararse para lo peor». Isabel dejó la bolsa de la compra sobre la mesa de la cocina y se apoyó en la pared, sintiendo el cansancio llegar en oleadas pesadas. A la tenue luz de la lámpara de la cocina, el rostro de su hermana parecía demacrado y envejecido. «Vete a casa», le dijo a Rosario. «Yo me quedaré con ella hasta mañana». Cuando su hermana se hubo ido, Isabel miró en la habitación de su madre. Carmen dormía. Su respiración era intermitente y débil. A la luz de la noche, su cara parecía una máscara de cera, amarilla con los rasgos afilados. Isabel ajustó con cuidado la manta y se agachó junto a la cama. En el silencio de la habitación, sacó el teléfono y volvió a marcar el número de su marido. Esta vez él contestó después de la segunda señal. ¿Sí? Su voz sonaba distante, como si hablara con un desconocido. «Manuel, esta noche me quedo con mamá. ¿Puedes calentar tú la cena? Me he dejado la sopa en la nevera». «Vale», contestó brevemente y se desmayó sin esperar su «buenas noches». Isabel se quedó sentada en la oscuridad, escuchando la respiración de su madre y pensando en cómo habían cambiado las cosas en el último año. Parecía que no hacía tanto ella y Manuel habían sido felices, planeando comprarse un coche nuevo, quizá incluso tener un hijo. Ahora se sentía como una equilibrista al borde de un precipicio, un paso en falso y todo caería en la oscuridad. Al otro lado de la ventana empezó a llover y su monótono golpeteo en los aleros se mezcló con el silencioso pitido de los aparatos médicos. Isabel cerró los ojos, intentando encontrar en esos sonidos el mismo consuelo tranquilizador que le había proporcionado el reconfortante bullicio del supermercado. Pero aquí, en la penumbra de la habitación de su madre moribunda, incluso los sonidos familiares parecían ominosos, presagiando nuevos problemas. La mañana recibió a Isabel con el silencioso pitido del monitor médico y la débil voz de su madre pidiendo agua. Se levantó de la dura silla donde había pasado la noche y estiró el cuello rígido. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Tenía que estar en el trabajo dentro de 2 horas y aún tenía que pasar por casa para preparar la comida a Manuel. «¿Cómo te encuentras?», preguntó acercando el vaso a los labios agrietados de su madre. «Mejor», mintió Carmen, y ambas se dieron cuenta. A la luz de la mañana se notaba especialmente cómo la enfermedad había resecado el otrora bello rostro, convirtiéndolo en una pálida máscara de pómulos afilados. Tras esperar la llegada de Rosario, Isabel se apresuró a llegar a casa. Al entrar en el piso, sintió de inmediato el olor rancio del polvo y del espacio deshabitado. Manuel ya se había ido a trabajar. Sus botas de trabajo no estaban en el pasillo y en la mesa de la cocina había una taza de café vacía con gotas pegadas al fondo. Isabel se duchó rápidamente, intentando no mirar su reflejo en el espejo empañado. Le aparecieron ojeras y nuevas arrugas en las comisuras de los labios. Recordó que Manuel había dicho antes que su sonrisa iluminaba toda la habitación. Me preguntaba cuándo había sido la última vez que le había dicho algo así. En la cocina,
Estaba cortando mecánicamente verduras para la sopa que iba a llevarle a su marido para comer. Era su tradición. Todos los miércoles le preparaba su sopa de lentejas ahumadas favorita. En los últimos meses, él había dejado el recipiente sin tocar cada vez con más frecuencia, pero hoy algo la empujó a recuperar la vieja costumbre. Mientras la sopa se cocía a fuego lento, planchaba su uniforme de trabajo, escuchando los sonidos de la ciudad despierta al otro lado de su ventana. A lo lejos, los coches tocaban el claxon, el perro de un vecino ladraba, se oían voces apagadas en el piso de arriba, la habitual sinfonía matinal de su barrio. El supermercado estaba inusualmente tranquilo. El turno de mañana acababa de empezar y aún no habían llegado los primeros clientes. Isabel se cambió rápidamente en la trastienda, se puso el delantal de marca y se colocó detrás de la caja registradora. Hoy estaba en la cuarta, la más cercana a la salida, desde donde tenía la mejor vista del aparcamiento frente a la tienda. El tiempo pasaba lentamente. Isabel miraba el reloj de vez en cuando, preguntándose si llegaría a tiempo a la obra para almorzar. Estaban construyendo un nuevo centro comercial y Manuel trabajaba como capataz en la primera planta. A las 2:30 se fue a comer. Un recipiente de sopa le calentó agradablemente las manos a través de la bolsa de papel. Isabel caminaba apresurada por la calle, maniobrando entre los transeúntes. El cielo se había vuelto a nublar y rezaba para que no empezara a llover antes de llegar a la obra. La obra la recibió con el ruido de la maquinaria y el olor a cemento. El guardia de la entrada, un hombre mayor con bigote poblado, la conocía de vista y se limitó a asentir con la cabeza para dejarla pasar. Isabel se abrió paso con cautela entre las pilas de materiales de construcción, buscando la figura familiar de su marido. Lo encontró en el primer piso, donde los obreros instalaban tabiques. Manuel estaba de espaldas a ella, explicando algo a 2 obreros. Tenía la chaqueta gris manchada de cal y el pelo oscuro salpicado de polvo de la construcción. «Manuel», le dijo en voz baja. Él se volvió y su rostro se congeló por un momento antes de adoptar una expresión indiferente. «¿Qué haces aquí? Te he traído la comida. Tu sopa favorita», le tendió el paquete, intentando sonreír. «¿Por qué?». Su voz sonó áspera, casi grosera. «Te dije que no vinieras aquí. Es una obra, esto es peligroso». Isabel sintió que el color le inundaba las mejillas. Los 2 obreros retrocedieron con delicadeza, fingiendo estar muy ocupados midiendo el muro. «Solo quería…», empezó, pero Manuel la interrumpió. «¿Qué querías? ¿Demostrar a todo el mundo que no puedo cuidar de mí misma? ¿Que necesito una esposa que corra detrás de mí con almuerzos como un niño?». Sus palabras dieron exactamente en el blanco, cada una como un latigazo. Isabel se levantó, sintiendo que la bolsa de sopa se hacía insoportablemente pesada en sus manos. «Lo siento», dijo en voz baja. «Pensé…». «Exacto, estabas pensando. Deberías haber preguntado». Le quitó el paquete de las manos, pero no con gratitud, como si quisiera acabar rápidamente con la desagradable conversación. «Será mejor que te vayas. Tengo mucho trabajo que hacer». Isabel asintió, sin fiarse de su voz. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo las miradas de los trabajadores a su espalda. Solo cuando cruzó la puerta de la obra se permitió detenerse y respirar hondo, tratando de controlar las lágrimas que le brotaban. De vuelta al supermercado, hizo su trabajo mecánicamente, pero por dentro temblaba de resentimiento y humillación. Manuel había estado orgulloso de ella por cuidar de él, pero ahora ese cuidado era motivo de burla. En casa, encontró un piso vacío y un recipiente de sopa sin tocar tirado descuidadamente sobre la mesa de la cocina. Isabel vertió en silencio la sopa fría en el fregadero, observando cómo el líquido marrón desaparecía por el desagüe. Por alguna razón, fue este momento, la visión de la sopa favorita de Manuel yéndose por el desagüe, lo que le provocó un ataque de risa casi histérica.
Se hundió en una silla de la cocina y se rodeó la cabeza con los brazos. Recordó su primer año de matrimonio, cuando vivían en una pequeña habitación alquilada y ella había aprendido a cocinar para complacer a su marido. Por aquel entonces, hasta los huevos revueltos parecían una comida festiva si los comían juntos. El teléfono vibró. Un mensaje de Rosario. Mamá está peor. El médico dice que tenemos que estar preparados. Isabel sintió que la realidad se le venía encima como una ola que amenazaba con ahogarla. Marcó el número de Manuel. Él debería saberlo. Debería estar ahí en un momento así. El teléfono emitió 3 pitidos y saltó el buzón de voz. Isabel dejó un mensaje corto sobre el estado de su madre, tratando de mantener una voz tranquila y profesional. Una voz interior le susurró que su marido no le devolvería la llamada, pero apartó ese pensamiento, aferrándose a los últimos resquicios de esperanza. Había sido un día especialmente duro. Isabel se había retrasado 3 horas en el supermercado por una repentina revisión, y ahora volvía a casa mientras el crepúsculo envolvía la ciudad en un espeso manto gris. La tarde de octubre era fría. El aire húmedo le llegaba hasta los huesos a través de su cálida chaqueta. Caminaba por las calles conocidas, arrastrando mecánicamente las piernas cansadas. En su bolso había un teléfono con 5 llamadas perdidas de su hermana. Isabel no había contestado durante la revisión y no había tenido fuerzas para devolverle la llamada. Sabía que las noticias solo podían ser malas, y estaba retrasando cobardemente el momento en que tendría que oírlas. Había una pequeña panadería en la esquina de su calle. Ella y Manuel solían frecuentarla los fines de semana para comprar bollos recién hechos. Ahora, el escaparate de la panadería brillaba con una luz cálida, pero Isabel pasó de largo. Su apetito hacía tiempo que había desaparecido, dejando solo un cansancio sordo y una constante sensación de malestar. Estaba a pocos metros de la casa cuando oyó el ruido de un coche que se detenía. Era raro ver coches nuevos en su barrio. La mayoría de los vecinos conducían modelos usados, pero aquel sedán plateado parecía recién salido de un concesionario. Isabel aminoró el paso e instintivamente se refugió a la sombra de un árbol. El coche se detuvo justo delante de su casa. Manuel bajó primero. Isabel reconoció su inconfundible silueta a pesar de la oscuridad. Y entonces se abrió la puerta del copiloto. Camila Ortiz salió del coche con la elegancia de una bailarina. Incluso en la penumbra se podía ver el brillo de su pelo perfectamente peinado. Llevaba un vestido negro ajustado, completamente inapropiado para la fría noche, pero no parecía notar el frío. Isabel se quedó paralizada, incapaz de moverse. Vio cómo Manuel, su marido, el hombre con el que vivían desde hacía 12 años, rodeaba despreocupadamente la cintura de Camila con el brazo. Caminaban juntos hacia la casa del vecino, hablando en voz baja y riendo. El tiempo se había detenido. Isabel sintió que se le iba la sangre de la cara, que se le entumecían las yemas de los dedos, que le entraban náuseas en la garganta. En algún rincón de su mente parpadeó la idea de que debería haberlo sabido antes. Todas las señales estaban ahí. El retraso, la indiferencia, la irritación ante cualquier intento de mostrar preocupación. Sus pies la llevaron a seguirlos. Ni siquiera se dio cuenta de lo que hacía hasta que estuvo en la puerta de la casa de Camila. La puerta estaba abierta, ni siquiera se habían molestado en cerrarla del todo, tan seguros de su impunidad. Isabel empujó la puerta. Había una luz tenue en el pasillo, los zapatos de Camila y las botas de trabajo de Manuel tiradas en el suelo. Los sonidos procedentes del dormitorio no dejaban lugar a dudas de lo que estaban haciendo. Caminó por el pasillo, sintiéndose como la heroína de una película surrealista. Cada paso era difícil, como si caminara a través de una espesa niebla. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Una franja de luz caía sobre el oscuro parqué del pasillo. Lo que vio quedó grabado en su memoria para siempre. Sábanas arrugadas, cuerpos entrelazados, besos apasionados.
Ni siquiera se habían percatado de su presencia hasta que encendió la luz del techo. «Isabel». La voz de Manuel sonó como un latigazo. Se apartó bruscamente de Camila, que se limitó a correr perezosamente la sábana sobre su cuerpo desnudo, mirando a Isabel con una especie de curiosidad condescendiente. «Así que es así». La propia voz de Isabel parecía ajena, de algún modo mecánica. «No es lo que tú crees», empezó Manuel, pero vaciló bajo su mirada. Incluso en ese momento no podía ser sincero. ¿No es eso? ¿Qué es entonces? ¿El ensayo de una obra? La propia Isabel se sorprendió de la tranquilidad de su voz. Camila resopló en voz baja, como si hubiera escuchado un chiste divertido. Cogió los cigarrillos de la mesilla y los encendió, dejando salir el humo hacia el techo. «Cariño», se estiró, volviéndose hacia Isabel, «¿no pensarías que un hombre como Manuel se contentaría para siempre con esto?» Agitó la mano despreocupadamente en dirección a Isabel, echando un vistazo a su arrugado uniforme de trabajo y a su rostro cansado. Manuel ni siquiera intentó detener a Camila o contradecirla. Se sentó en el borde de la cama con la cabeza gacha y permaneció en silencio. Ese silencio era más elocuente que cualquier palabra. «Prepárate», le dijo Isabel a su marido. «Tenemos que hablar». «No». Su voz sonó firme. «Yo me quedo aquí». «¿Qué?» «He dicho que me quedo». Levantó la vista, e Isabel vio algo nuevo en sus ojos, la determinación de un hombre que por fin se había despojado de la fastidiosa máscara. «Estoy enamorado de Camila, desde hace meses, y quiero el divorcio». Isabel se agarró a la jamba de la puerta para no caerse. Camila siguió fumando, observando la escena con evidente placer. «¿Hace unos meses?» Cada palabra le salía con dificultad. «Mientras mi madre se muere, mientras yo hago horas extras para pagar su tratamiento, tú...» «No seas dramática», la interrumpió Manuel. «Los dos sabíamos que nuestro matrimonio hacía tiempo que estaba agotado. Camila solo me ayudó a encontrar el valor para admitirlo». Isabel miró fijamente al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Manuel que 12 años atrás había jurado amarla en lo bueno y en lo malo? ¿Quién le había cogido la mano cuando murió su padre? ¿Quién le había dicho que podrían soportar cualquier cosa mientras estuvieran juntos? «Será mejor que te vayas», dijo, y no había ni una sombra de arrepentimiento en su voz. «Puedes recoger tus cosas mañana». «¿Por las cosas?» Isabel sintió que una risa histérica le subía a la garganta. «¿Me estás echando de nuestra casa?» «Técnicamente», intervino Camila, echando ceniza en un cenicero de cristal. «La casa está registrada a su nombre. Así que sí, te está echando de su casa». Isabel se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Caminaba sin sentir los pies, sin darse cuenta de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Empezó a llover fuera, pero ella ni siquiera intentó resguardarse. Las gotas frías se mezclaban con sus lágrimas mientras deambulaba por las calles oscuras, sin saber a dónde ir. Finalmente, sacó el teléfono y marcó el número de su hermana. Rosario contestó tras el primer pitido. «Isabel, ¿dónde estás? Llevo todo el día intentando localizarte». «Rory». Su voz se entrecortó en un sollozo. «¿Puedo ir a tu casa?» El piso de Rosario parecía estrecho y desordenado después de la espaciosa casa donde Isabel vivía con Manuel. Su hermana, que trabajaba como profesora en la escuela local, tenía un pequeño piso de 2 habitaciones en la 5ª planta de un viejo edificio. Aquí todo respiraba soledad, desde las pilas de cuadernos sin revisar sobre la mesita hasta la única taza en el escurreplatos. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo Rosario, extendiendo el sofá del salón. Su rostro, tan parecido al de su madre cuando eran jóvenes, estaba tenso por la ansiedad. Isabel se sentó en el borde del sillón, todavía con la ropa mojada por la lluvia, incapaz de encontrar fuerzas ni siquiera para cambiarse. Los sucesos de la noche parecían una pesadilla lejana,
pero la realidad persistía con los calcetines empapados y las manos temblorosas. «Hay que llamar al supermercado», dijo mecánicamente, «para avisarles de que mañana no saldré». «Ya he llamado», interrumpió Rosario en voz baja. «Dijiste que tenías una urgencia familiar. Lo entendieron». La noche pasó como un borrón. Isabel se tumbó en el sofá, escuchando el tic-tac del reloj en la pared y el ruido de la vieja nevera. La escena del dormitorio de Camila se repetía una y otra vez ante sus ojos. Cada detalle, cada palabra, cada mirada. La mañana trajo una nueva dosis de dolor. El teléfono no paraba de sonar con las llamadas de Manuel, pero Isabel no contestaba. ¿Qué más podía decir? ¿Que los 12 años de matrimonio habían sido un error? ¿Que era culpa suya porque trabajaba demasiado y no se cuidaba lo suficiente? Rosario se fue a trabajar, dejando a su hermana con las llaves y una nota con un número de reparto de comida. Isabel paseó por el pequeño piso, mirando las fotos de las paredes. Su familia al completo, sus padres, ella y su hermana de niñas. Una de las fotos era de su boda con Manuel. Isabel recordaba aquel día con todo lujo de detalles. Cómo su padre la había acompañado hasta el altar, cómo la voz de Manuel había temblado al pronunciar sus votos, cómo su madre había llorado de felicidad. El timbre del teléfono la sacó de sus recuerdos. En la pantalla apareció el nombre del médico que atendía a su madre. Isabel sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Señora Valenzuela?» La voz del médico sonaba cansada y comprensiva. «Tiene que venir aquí. El estado de su madre es crítico». Llegó al hospital en un tiempo récord de 20 minutos. En la UCI, el aire estaba cargado de olor a medicamentos y desinfectantes. Carmen yacía enredada entre cables y tubos, y su rostro adquiría un aterrador tono gris amarillento. «¿Mamá?» Isabel cogió suavemente la fría mano de su madre. Carmen abrió los ojos que parecían enormes en su rostro demacrado. «Isabel», la voz era apenas audible. «¿Dónde está Rory?» «Está de camino, de camino». Carmen asintió débilmente y volvió a cerrar los ojos. El monitor junto a la cama mostraba signos vitales erráticos. Isabel había pasado suficiente tiempo en el hospital como para aprender a leer esos gráficos. Rosario llegó media hora más tarde, sin aliento y despeinada. Había abandonado el aula en mitad de la clase en cuanto recibió el mensaje. Sus hermanas estaban sentadas a ambos lados de la cama, cogidas de la mano de su madre y tratando de no notar cómo su respiración se hacía cada vez más superficial. «Mis niñas», dijo Carmen hacia el anochecer, con una voz inesperadamente clara. «Cuidaos las unas a las otras». Fueron sus últimas palabras. Una hora más tarde, el monitor mostraba una línea constante y la habitación se llenó del estridente pitido del equipo. El tiempo había vuelto a perder su sentido. Isabel recordaba vagamente el anuncio de la muerte por parte del médico, a las enfermeras atareadas a su alrededor, a Rosario llorando, arrimada a su hombro. Todo parecía irreal, como si estuviera observando desde la barrera. El teléfono de su bolsillo vibró. Otra llamada de Manuel. Esta vez contestó. ¿Sí? Isabel. Su voz sonaba desacostumbradamente suave. Lo siento. Me he enterado de lo de tu madre. ¿En serio? Sintió que una oleada de amargura le subía por dentro. ¿Y de dónde? Camila trabaja en la clínica. Ella... Claro, le interrumpió Isabel. Camila. Dile que le doy las gracias por cuidar de la salud de mi familia mientras ella me arruina la vida. No empieces. Una familiar nota irritada apareció en su voz. Te llamo para decirte que mañana recogeré mis cosas. Sería mejor que no estuvieras en casa. ¿En casa? Casi se echó a reír. Ya no tengo casa, ¿recuerdas? Tú y tu amigo os encargasteis de eso. Presionó la desconexión, sintiendo otra oleada de lágrimas subir hasta su garganta. Rosario se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. «Vamos», le dijo en voz baja, «tenemos que asistir a un funeral.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Había que elegir un ataúd, encargar coronas, hacer arreglos con el cura, enviar avisos a familiares y amigos. Isabel se sumergió en estas preocupaciones con una especie de fervor desesperado, como si tratara de mitigar el doble dolor de perder a su madre y traicionar a su marido. Por las tardes, cuando Rosario volvía del trabajo, se sentaban en la pequeña cocina, bebiendo té fuerte y recordando a su madre. Cómo cocinaba las mejores empanadas de la ciudad, cómo cantaba nanas antes de dormir, lo orgullosa que estaba de sus éxitos escolares. Los recuerdos le trajeron consuelo y dolor al mismo tiempo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó un día Rosario mientras ordenaban las cosas de mamá. Isabel sostenía una vieja foto de sus padres. Jóvenes, felices, se miraban con un amor que parecía capaz de vencer incluso a la muerte. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Solo vivir, supongo, día a día». Sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre. Dentro había papeles de divorcio redactados por el abogado de Manuel. Adjunta a los papeles había una breve nota. «Firma. Es lo mejor para todos». Isabel miró las suaves líneas del texto legal y sintió que algo se rompía en su interior. 12 años de su vida en unas cuantas páginas de lenguaje seco y formal. «No», arrugó los papeles y los tiró a la papelera. «No es tan fácil, Manuel. Esta vez no». El día del funeral estaba nublado. El cielo gris se cernía sobre la ciudad con un peso plomizo, como si la propia naturaleza estuviera de luto con las hermanas Valenzuela. Isabel estaba de pie junto a la ventana del piso de Rosario, observando a los pocos transeúntes que iban a sus quehaceres, escondidos bajo los paraguas para protegerse de la llovizna. El vestido negro que se había comprado el día anterior en los grandes almacenes le quedaba un poco grande, ya que había adelgazado mucho en los últimos días. Isabel apenas comía, subsistiendo a base de café y las pastillas sedantes que le había recetado el médico. Rosario intentaba que comiera, pero la comida le parecía insípida, atascada en la garganta. «Es la hora», dijo Rosario apareciendo en la puerta del dormitorio. También iba de negro, y el color la hacía parecer una sombra de sí misma. Bajaron las escaleras, el ascensor no volvía a funcionar, y subieron a un taxi que esperaba en la entrada. El conductor, un hombre mayor de ojos amables, no intentó entablar conversación, cosa que Isabel agradeció. Los 40 minutos hasta el cementerio transcurrieron en un pesado silencio. La iglesia era pequeña pero acogedora. El cura, el padre Alejandro, conocía a la familia desde hacía años. Había bautizado a las 2 hermanas y había casado a Isabel y Manuel. Ahora estaba en la entrada saludando a los pocos invitados que habían venido a despedirse de Carmen. Isabel aceptó mecánicamente las condolencias, estrechó manos, asintió en respuesta a las palabras de consuelo. Su atención estaba fija en el ataúd donde yacía su madre, tan hermosa y tranquila como si acabara de dormirse. Ya no había rastro de sufrimiento en su rostro, solo paz. La misa había comenzado. La voz del padre Alejandro recitando las oraciones se mezclaba con los silenciosos sollozos de los presentes. Isabel se puso en pie, agarrando con fuerza la mano de su hermana, y pensó en lo injusta que era la vida al llevarse a los seres más queridos, dejando a cambio vacío y dolor. De repente se oyó un susurro en la iglesia. Isabel se dio la vuelta y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En la puerta estaba Manuel, y a su lado Camila y su madre, Teresa. Iban vestidas de negro, como si tuvieran derecho a compartir su dolor. A Teresa, una mujer alta e imperiosa, con el pelo gris cuidadosamente peinado, siempre le había caído mal Isabel. «Demasiado sencilla para nuestra familia», le había dicho a su hijo, sin avergonzarse de la presencia de su nuera. Ahora caminaba por el pasillo como si se tratara de una reunión social y no de un funeral. «¿Qué hacen aquí?»,
siseó Rosario, dando un paso adelante como si tratara de proteger a su hermana. Manuel y sus acompañantes tomaron asiento en la última fila. Camila se aferró al brazo de Manuel, apoyándose desafiante en su hombro. Su presencia fue como una bofetada, como un insulto a la memoria de Carmen. La misa continuó, pero Isabel ya no oía las palabras del sacerdote. Todo su ser se centraba en el peso de las miradas de los desconocidos que podía sentir con su espalda. Cuando llegó el momento de despedirse del cadáver, apenas encontró fuerzas para acercarse al ataúd. «Lo siento, mamá», susurró, besando la fría frente. «Siento que haya tenido que ser así». En el cementerio, la llovizna se había convertido en un auténtico aguacero. Los paraguas se abrían sobre las cabezas de los reunidos, creando una extraña cúpula negra. Isabel permanecía de pie, sin notar el agua que corría por su cara, mezclándose con sus lágrimas. Cuando empezaron a bajar el ataúd a la tumba, Teresa se adelantó de repente. «Manuel», dijo en voz suficientemente alta para que todos la oyeran, «es hora de acabar con esta farsa. Díselo». Isabel se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Incluso aquí, incluso ahora, no podían dejarla sola. «Mamá», empezó Manuel, pero Teresa ya se había vuelto hacia Isabel. «Deja de hacerte la víctima», su voz rezumaba veneno. «Mi hijo se merece ser feliz. Firma los papeles y desaparece de su vida». «Teresa». El padre Alejandro estaba indignado. «Esta es la casa de Dios». «Esto es un cementerio, padre», replicó ella. «Y es hora de dejar las cosas claras. O firmas los papeles voluntariamente». Esto ya iba dirigido a Isabel. «O te vamos a hacer la vida muy desagradable». Camila se quedó un poco más atrás, observando con una leve sonrisa. Parecía una depredadora disfrutando del sufrimiento de su presa. «¿Estás loca?» Rosario se adelantó, bloqueando a su hermana. «¿Has venido a amenazarla en el funeral de su madre?» «Hemos venido a arreglar un asunto», intervino finalmente Manuel. Su voz sonaba casi culpable, pero sus ojos permanecían fríos. «Isabel, limítate a firmar los papeles. No compliques las cosas». «¿Que no lo complique?» Isabel sintió que una oleada de ira subía por su interior, barriendo el entumecimiento de los últimos días. «Me dejaste por una amante, me echaste de casa, y ahora vienes al funeral de mi madre amenazándome. Cariño», se estiró Camila, dando un paso adelante, «nadie te está amenazando. Solo queremos que las cosas se resuelvan de forma civilizada. Manuel está dispuesto a ser generoso». «¿Generoso?», Rosario la interrumpió. «Quiere quitarle a su hermana todo lo que han ganado juntos durante 12 años. ¿A eso le llamas generosidad?» «Ella no ha ganado nada», cortó Teresa. «Todo lo que tienen se lo ha ganado mi hijo. Y ella solo era una cajera del supermercado». Isabel sintió que una oleada de rabia y desesperación crecía en su interior. La lluvia se intensificó, convirtiendo el suelo alrededor de la tumba en un lodazal. Los pocos invitados que quedaban contemplaban atónitos la escena. «Fuera», dijo en voz baja. «Salid todos». «Esto no ha terminado», advirtió Teresa. «Volveremos sobre esta conversación otra vez». Se fueron. 3 figuras negras bajo un gran paraguas. Isabel los siguió con la mirada, sintiendo que algo en su interior finalmente moría. Rosario sollozaba a su lado, el padre Alejandro murmuraba oraciones y la lluvia seguía cayendo a cántaros, como si la naturaleza intentara lavar toda la suciedad del día. «Vamos a casa», dijo finalmente Rosario, cogiendo a su hermana suavemente bajo el brazo. «A casa». Pero, ¿dónde estaba su casa ahora? ¿En el pequeño piso de su hermana? ¿En la habitación vacía encima del supermercado? ¿O tal vez su hogar está ahora donde yace mamá, bajo la tierra fría y húmeda del cementerio? Una semana después del funeral, Isabel volvió a trabajar en el supermercado. La rutina familiar debería haberle reconfortado, pero incluso aquí,
En su antiguo refugio seguro, las cosas habían cambiado. Los compañeros le lanzaban miradas de compasión, los clientes cuchicheaban a sus espaldas. Las noticias corrían deprisa en la pequeña ciudad, y la historia de la cajera que había sido cambiada por su marido por el administrador de la clínica era el tema favorito de los cotilleos locales. Fue ese día cuando notó los primeros cambios extraños. Los clientes habituales que llevaban años acudiendo a su caja, de repente empezaron a elegir otras colas. La anciana señora Martínez, que compraba pan fresco todas las mañanas, se apartó desafiante al ver a Isabel. Y cuando entró en su cafetería favorita a la hora de comer, el camarero Pablo, siempre tan amable, de repente se volvió rotundamente frío. «¿Has oído eso?», le susurró uno de los clientes. «Dicen que es culpa suya. Volvió loco a su marido, abandonó a su familia por su trabajo». Isabel apretó los dientes y siguió trabajando, marcando mecánicamente los artículos, contando el cambio, diciendo frases memorizadas. Pero por dentro todo temblaba de resentimiento y rabia. Con qué facilidad la gente se creía la mentira, sin intentar siquiera averiguar la verdad. Aquella noche, cuando regresó al piso de Rosario, encontró un sobre la mesa. Dentro había fotos, ella y un hombre entrando en un hotel. Era evidente que las fotos eran falsas, pero estaban hechas con tanta profesionalidad que un ojo inexperto no se habría dado cuenta de la falsificación. «Esto es obra de Teresa», dijo Rosario con seguridad, mirando las fotos. «Es la única con los contactos y el dinero para hacer un trabajo tan sucio». Al día siguiente, las fotos acabaron colgadas por todo el barrio. Isabel las arrancó con manos temblorosas, pero ya era demasiado tarde. Todo el pueblo había visto la en bon de su supuesta infidelidad. «¿Ahora ves por qué se fue?», siseó la vecina, la que siempre le pedía que cuidara de su gato cuando ella no estaba. Las cosas empeoraban en el supermercado. El director la llamó a la oficina y le habló largo y tendido de la reputación de la tienda y de que sus clientes eran conservadores. Isabel escuchaba, sintiendo que se le caía la tierra debajo de los pies. Se dio cuenta de por dónde iba la conversación incluso antes de que él hablara. «Quizá deberías pedir una excedencia indefinidamente. En casa, si se podía llamar casa a la pequeña habitación del piso de su hermana, la esperaba un nuevo golpe. En el contestador automático había un mensaje de la administración de la clínica donde la habían examinado hacía un mes. Le informaban de que los resultados de sus pruebas mostraban algunas anomalías y requerían más comprobaciones. «Eso es imposible», susurró, recordando que hacía solo un mes todas sus constantes vitales habían sido normales, y entonces recordó dónde trabajaba Camila. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada mañana aparecían nuevas surishí de su falta de fiabilidad. Cartas anónimas a los vecinos contándoles sus aventuras imaginarias. Rumores de fraude financiero que supuestamente había cometido en el supermercado. Historias de malos tratos a su marido que casualmente aparecían en Internet. Teresa tejió su red lenta y metódicamente. Conocía a todas las personas adecuadas, sabía cómo pulsar los botones correctos. Cada día, Isabel perdía algo más: el respeto de sus vecinos, la confianza de sus compañeros, la posibilidad de caminar tranquila por la calle. «Tenemos que luchar», dijo Rosario, reuniendo pruebas de las fotos falsificadas. «Pero, ¿cómo se lucha contra los fantasmas? ¿Cómo demostrar tu inocencia cuando nadie quiere escuchar?» Una noche sonó el timbre. En el umbral estaba Manuel. Era la primera vez que venía solo, sin Camila. «Firma los papeles», dijo cansado. «Ya ves que es inútil». «¿Por qué les dejas hacer esto?», preguntó Isabel, mirando a los ojos del hombre que una vez había amado más que a la vida. «Sabes que todo es mentira». Él apartó la mirada. «No puedo hacer nada. Mamá cree que es lo mejor para todos». «¿Mejor?». Isabel casi se echó a reír. «¿Destruir a un humano es mejor?».
Todavía tienes una oportunidad de irte con dignidad, le tendió un familiar sobre con papeles. Firma la renuncia de propiedad y todo esto se acaba. Isabel se quedó mirando el sobre, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. 12 años de vida, todos sus sueños, planes y esperanzas juntos. ¿Y ahora él le sugería que se fuera con dignidad? Vete, dijo en voz baja. Lárgate. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabel se hundió en el suelo, rodeándose las rodillas con los brazos. La voz de su madre resonaba en su cabeza. No dejes nunca que te dobleguen, querida. Eres más fuerte de lo que crees. En algún lugar de la ciudad, en su gran casa, Teresa probablemente ya estaba planeando su próximo golpe. Camila probablemente estaba sentada cerca, ofreciendo nuevas ideas sobre cómo hacer la vida de Isabel insoportable. Y Manuel estaba dejando que todo pasara. Pero una cosa que ellos no sabían era que a veces una persona a la que le han quitado todo no tiene nada que perder, lo que significaba que no había nada que temer. Lucharemos, susurró Isabel en la oscuridad de la habitación. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que el fuego de su interior se encendía, no de desesperación, sino de determinación. El Palacio de Justicia se alzaba gris sobre la plaza. Sus muros de piedra, que habían visto muchos dramas humanos, parecían especialmente inexpugnables en esta mañana nublada. Isabel subió los anchos escalones, agarrada fuertemente de la mano de su hermana. Su traje nuevo, comprado especialmente para las reuniones, le quedaba perfecto, pero seguía sintiéndose incómoda, como una niña probándose ropa de adulto. El abogado, un joven llamado Ramón que le había recomendado una amiga de Rosario, las esperaba en el pasillo. Parecía ansioso, y eso era mala señal. Señora Valenzuela, comenzó frotando nerviosamente una carpeta de documentos. Han salido a la luz nuevas circunstancias. Parece que hay documentos en la causa sobre su financiera. Isabel sintió que un escalofrío le recorría las entrañas. ¿Qué documentos? Extractos bancarios que muestran grandes retiradas de efectivo, cheques con tu firma, documentos de préstamos. Se calló mirando al suelo. «Pero eso es imposible», exclamó Rosario. «Mi hermana nunca...» «Calla», la interrumpió Isabel. Ya veía aparecer al final del pasillo figuras conocidas, Manuel con traje nuevo, Camila con un elegante vestido y Teresa, majestuosa como una reina con un traje pantalón negro. La sala estaba llena. La noticia del sonado divorcio había atraído a muchos curiosos. Isabel podía sentir sus miradas clavadas en ella, críticas, curiosas, regodeándose. Algunos de sus antiguos vecinos se apartaron desafiantes al verla. La jueza, una mujer mayor de rostro cansado, da comienzo a la vista. Isabel escuchó cómo el abogado de Manuel, un hombre enjuto de mediana edad, presentaba la versión de la historia de su marido. La historia de una esposa infiel que llevaba años gastándose los ahorros familiares en sus caprichos, falsificando documentos, engañando a un cónyuge confiado. «Señoría», dijo, «tenemos pruebas irrefutables del fraude financiero de la señora Valenzuela. Aquí están los extractos bancarios». Isabel miró los documentos que le mostraba el abogado y no pudo creer lo que veían sus ojos. Su firma, perfectamente falsificada, en docenas de papeles. Las fechas, los importes, los sellos, todo parecía impecablemente real. «Es mentira». Rosario no aguantó y saltó de su asiento. «Lo han falsificado todo». «Silencio en la sala», dijo la juez con severidad, golpeando su mazo. Ramón intentó objetar, señalando incoherencias en las fechas, exigiendo un examen pericial de las firmas, pero era obvio que el tribunal ya se inclinaba del lado de Manuel, sobre todo después de los Buidao, antiguos vecinos que afirmaban haber visto a menudo a Isabel con distintos hombres, haber oído escándalos, haber notado su extraño comportamiento.
Camila fue la última en declarar. Habló con calma y seguridad, describiendo cómo Isabel supuestamente la acosaba a ella y a Manuel, la amenazaba, intentaba chantajearla. «Solo queremos una solución pacífica», dijo, mirando al juez con ojos sinceros. «Pero la señora Valenzuela lo está haciendo imposible». Isabel se sentó con los dientes apretados, sintiendo como si cada palabra de Camila clavara un clavo en la tapa del ataúd de sus esperanzas de justicia. Por un momento captó la mirada de Manuel, que la atravesaba como si fuera un fantasma. Cuando el juez pidió un receso, Teresa se acercó a ellos en el pasillo. «No es demasiado tarde», dijo, arreglándose el pelo perfectamente peinado. «Firmad la renuncia a la propiedad y pondremos fin a esta actuación. Performance». Isabel sintió que la histeria comenzaba en su interior. «Arruinaste mi vida, mancillaste mi nombre, ¿y ahora lo llamas actuación? No seas dramática, querida». Teresa esbozó su característica sonrisa fría. «No pensabas que podrías competir con nosotros, ¿verdad? Tenemos dinero, contactos, respeto en la sociedad. ¿Qué tienes tú?». Tras la pausa, todo terminó rápidamente. El juez anunció la decisión: divorcio, división de bienes a favor de Manuel, dadas las circunstancias recientemente descubiertas y las pruebas de incorrección financiera de Isabel. Además, añadió el juez, se solicitará la verificación de las actividades financieras de la señora Valenzuela a las autoridades policiales. La sala zumbó. Isabel se quedó atónita, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Rosario lloraba a su lado y Ramón murmuraba algo sobre presentar un recurso, pero sus palabras salían como entre algodones. Habían ganado. Teresa y su campaña perfectamente planificada para destruir a Isabel habían conseguido su objetivo. Ahora ella no tenía nada, ni casa, ni trabajo, ni reputación. Incluso los recuerdos de un matrimonio feliz habían sido envenenados por las mentiras y la traición. Los periodistas del periódico local les esperaban a la salida del juzgado, los flashes de las cámaras, las preguntas a gritos. Isabel caminó entre la multitud con la cabeza gacha, sintiéndose como una criminal, aunque su único delito era haberse atrevido a resistirse. En casa, en el pequeño piso de Rosario, permaneció largo rato bajo la ducha, como si quisiera quitarse la suciedad del día. El agua corría por su cara, mezclándose con sus lágrimas, pero no se permitió romper a llorar de verdad. No ahora. No cuando esperaban precisamente eso, su derrota final. Por la noche llegó un mensaje de Manuel. «Espero que ahora te des cuenta de que esto es lo mejor para todos». Isabel se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato antes de borrar el mensaje y luego el número del hombre al que una vez llamó el amor de su vida. Después del juicio, la vida de Isabel se convirtió en una serie interminable de días grises. La pequeña habitación del piso de Rosario se convirtió en su único refugio frente a un mundo hostil. Allí, entre las cajas con las pocas pertenencias que había conseguido llevarse de su antiguo hogar, pasaba largas horas mirando por la ventana la vida extraterrestre que fluía por debajo. Encontrar un nuevo trabajo resultó casi imposible. Se corrió la voz rápidamente en la pequeña ciudad, y allá donde iba con un currículum se encontraba con un cortés rechazo. Le decían, «Ya te llamaremos», y ella sabía que no la llamarían. Teresa se aseguró de que todas las puertas se cerraban ante ella. Rosario había intentado ayudarla ofreciéndole un trabajo en el colegio donde daba clases, como simple administrativa o bibliotecaria, pero el director, antes tan afable, encontraba ahora 1000 razones por las que era imposible. «Verá», dijo, repasando nerviosamente los papeles de su mesa, «tenemos unos requisitos muy estrictos, y los padres podrían estar preocupados». Isabel comprendió. Después del artículo del periódico local que describía con colorido sus échoués y su comportamiento inmoral, nadie quería arriesgar su reputación contratándola.
Todas las mañanas se despertaba sudando frío, atormentada por pesadillas. En sus sueños veía la cara de Manuel, no la del desconocido que la había traicionado, sino la del antiguo y cariñoso marido con el que habían hecho planes para el futuro. Cada vez que se despertaba, experimentaba de nuevo la pérdida. Una mañana encontró un sobre en la puerta de su casa. Dentro había una fotografía de ella y Manuel el día de su boda, jóvenes y felices. En el reverso estaba escrito de puño y letra de Teresa. Podría haber seguido así si no hubiera sido tan testaruda. Isabel rompió la fotografía en pedacitos, pero le temblaban tanto las manos que se cortó un dedo con el borde afilado del papel. Una gota roja cayó sobre el sobre blanco, desdibujándose en un extraño dibujo. En el supermercado donde trabajaba había una cajera nueva, una chica joven de sonrisa radiante. Isabel la había visto a través del escaparate al pasar. Ahora tenía que ir a una tienda en la otra punta de la ciudad. Aquí la conocían demasiado bien. Los días se convirtieron en semanas. Isabel intentó mantenerse ocupada, limpiar el piso de su hermana, preparar la cena, lavar, planchar, pero las tareas domésticas no podían llenar el vacío interior. Por la noche, se sentaba a menudo en la cocina, mirando fijamente a la oscuridad desde fuera de la ventana y recordando las palabras de su madre de que toda tormenta tiene un final. Camila parecía saborear su victoria. Pasaba por delante de la casa de Rosario con decisión, enseñando sus nuevos trajes y los regalos de Manuel. Un día, Isabel los vio juntos en el parque de la ciudad, dando de comer a los patos, riendo y pareciendo muy felices. Esa risa la persiguió todo el día. Teresa tampoco la dejó en paz. Cada semana había nuevas ayúa de los delitos de Isabel, cartas anónimas a diversas autoridades, quejas de ciudadanos preocupados, artículos en la prensa local. Parecía que no descansaría hasta haber destruido por completo a Isabel. «Tienes que irte», dijo Rosario, viendo a su hermana picotear distraídamente su plato de cena enfriada. Empezar de nuevo en otro sitio. ¿Pero a dónde ir? Toda su vida había estado aquí. La tumba de su madre, los recuerdos, aunque ahora envenenados por la amargura de la traición. Y entonces, ¿no era eso lo que Teresa quería, que huyera, que admitiera su derrota? Una noche sonó el timbre. En el umbral estaba Pablo, el camarero de la cafetería que siempre había sido tan amable con ella. «Señora Valenzuela», empezó, frotándose el delantal nerviosamente, «tengo algo que decirle». Resultó que había visto a Camila reunirse con las personas que más tarde testificarían ante el tribunal. Vio cómo le entregaban el dinero, cómo ensayaban el pidazo. «Sé que esto no cambiará nada», dijo, mirando al suelo, «pero no puedo callarme más. Siento no habértelo dicho antes». Isabel escuchó su confesión, sintiéndose extrañamente desolada. Las pruebas de inocencia que tanto había anhelado ahora parecían carecer de sentido. ¿Qué podían cambiar? La sentencia ya se había dictado, reputaciones destruidas, vidas arruinadas. «Gracias, Pablo», dijo en voz baja, «pero ya nadie necesita la verdad». Aquella noche permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Estaba aquí, en el pequeño piso de su hermana, entre las cajas con los restos de su vida anterior, y sintió que su última esperanza moría lentamente en su interior. Quizá Rosario tenía razón. Quizá había llegado el momento de marcharse, de empezar de nuevo. Pero aunque se fuera, ¿sería capaz de olvidar? ¿Podría aprender a confiar de nuevo, a amar, a creer en la justicia? ¿O el veneno de la traición ha envenenado su alma para siempre, convirtiéndola en una sombra de la mujer que solía ser? La terraza de verano del pequeño café Esperanza estaba cubierta de flores. Las rosas perladas trenzaban la celosía de madera para crear un seto, y las petunias de colores brillantes florecían en macetas a lo largo de la barandilla. Isabel estaba sentada en una mesa de la esquina, removiendo distraídamente su café enfriado hacía tiempo.
Había pasado el tiempo suficiente para que el agudo dolor se mitigara en una tranquila tristeza en algún lugar de su interior. Seguía viviendo con Rosario, pero ya no le parecía un refugio temporal. Habían aprendido a convivir, a apoyarse mutuamente, a crear su propio y acogedor mundo. Su vida había cambiado, haciéndose más sencilla y complicada al mismo tiempo. Ya no trabajaba en un supermercado, ahora ayudaba a su amiga Rosario en su pequeña panadería de las afueras. Era un trabajo duro. Tenía que levantarse a las 4 de la mañana para hacer la primera hornada antes de la hora de apertura. Pero había una honestidad primaria en el trabajo. O sabías hacer buen pan o no sabías. Ningún cotilleo o intriga podía cambiar el sabor de una hogaza recién horneada. Había aprendido a vivir con el estigma que Teresa y sus intrigas habían puesto sobre ella. Había aprendido a ignorar los cuchicheos a sus espaldas, las miradas lascivas, los portazos desafiantes. En un pueblo pequeño, los recuerdos duran mucho tiempo, pero incluso los cotilleos más picantes pierden su filo con el tiempo. Rara vez veía a Manuel y Camila ahora que se habían mudado a un barrio más lujoso. A veces oía rumores sobre su vida, sobre el ascenso de Manuel, pero las noticias ya no le causaban el dolor agudo de antes. Era como si se tratara de los personajes de una vieja película. Aquella mañana llegó a la Esperanza antes de lo habitual. La terraza de verano acababa de abrir y ella era la única visitante. El sol de la mañana iluminaba suavemente las mesas y a lo lejos sonaban las campanas de la iglesia de San Francisco. Isabel sacó de su bolso un cuaderno raído, el diario que había empezado a llevar tras su divorcio. Escribir en él le ayudaba a ordenar sus pensamientos, a poner por escrito lo que no podía decir en voz alta. Abrió una página en blanco, a punto de escribir sus cavilaciones matutinas, cuando la sombra de alguien se cruzó en el escritorio. «Disculpe», dijo una agradable voz masculina, «¿está libre este asiento?» Ella levantó la vista. Delante de ella había un hombre de unos 45 años, con un traje sencillo pero elegante. Tenía el pelo oscuro y gris en las sienes, y había algo en sus ojos castaños que hizo que Isabel se quedara sin aliento. «Sí, claro», respondió ella, retirando su bolso de la silla libre. «Soy Gabriel», se presentó él, tomando asiento. «Te he visto aquí varias veces. Siempre te sientas sola y escribes algo». No había lástima ni curiosidad ociosa en su voz, solo interés genuino. Isabel sintió que el color le inundaba las mejillas. «Conozco tu historia», dijo él de repente, y ella se tensó, preparándose para ver en sus ojos el mismo juicio al que estaba acostumbrada. Pero él continuó, «Y creo que te han tratado injustamente». «¿Eres de por aquí?», preguntó ella, sorprendida de que alguien de este pueblo pudiera tener semejante opinión. «No», sonrió él. «Vine hace 2 meses. Compré una casa no muy lejos de aquí. Soy abogado, especializado en derecho de familia. ¿Y no temes que relacionarte conmigo pueda dañar tu reputación?» Isabel sonrió amargamente. «Sabes», la miró pensativo, «en 20 años de ejercicio he aprendido a distinguir la verdad de la mentira. Y cuando escuché tu historia, cuando vi cómo aguantabas a pesar de todo, me di cuenta de que todas esas habladurías no eran más que barro arrojado sobre un lienzo en blanco». Isabel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hacía tanto tiempo que no escuchaba palabras de aliento de nadie más que de su hermana. «Lo siento», dijo Gabriel dándose cuenta de su estado. «No pretendía disgustarte». «No, no querías», sacudió la cabeza. «Es que es la primera vez en mucho tiempo que alguien... Cuando alguien te ve como una persona y no como un personaje del cotilleo local», terminó él en voz baja. Ella asintió, sin confiar en su voz. «¿Sabes qué?», sonrió. «Deja que pida café recién hecho, y, si no te importa, podríamos hablar. No sobre el pasado, sino sobre el presente, de libros, del tiempo, de cualquier cosa». Isabel lo miró, su rostro abierto,
sus ojos amables, el gris de sus sienes. Algo en él la dispuso a confiar, la hizo sentirse segura por primera vez en mucho tiempo. «Me gustaría», respondió en voz baja. Gabriel levantó la mano, haciendo señas al camarero. El sol de la mañana jugaba en el follaje de las rosas cercanas. Las campanas seguían sonando a lo lejos, e Isabel se sorprendió de pronto pensando, por primera vez en mucho tiempo, no en el pasado sino en el futuro.